Bienvenido a esta segunda parte de este tema que hemos titulado El hombre y la música. En esta ocasión vamos primeramente a ver esa relación que puede haber entre religión y música. Y sin duda cabe preguntarnos, ¿música y religión? ¿Sí? ¿Música y religión? ¿Que si hay alguna relación entre música y religión? Diríamos que sí, y muy estrecha. Ya los griegos tenían conciencia de esta estrecha relación. El español José María Valverde, doctor en filosofía, poeta y traductor, en su libro Breve Historia y Antología de la Estética, nos dice que es en Grecia y con los pitagóricos que surge el concepto de armonía, como muy importante en las reflexiones sobre el arte y la belleza. Es decir, aparece la idea de que todo aquello que es bello lo es por cuanto tiene implícita una estructura armónica. Afirma el filósofo que alguna vez fue la armonía visual la que tuvo mayor importancia en Grecia, y en su herencia cultural era, sin embargo, la auditiva la que desde el principio podía imponer mejor la sorprendente maravilla de que una combinación sensible resultase placentera solo cuando ante un posterior análisis se revelara como organizada dentro de un estrechísimo margen de tolerancia según una razón matemática. Sigue contando el filósofo que tal descubrimiento tendría un carácter de revelación religiosa, en cuanto el placer del alma resultaba ser el reconocimiento intuitivo e inconsciente de haberse conectado con la ley divina que organiza el universo. De hecho, ya Platón habla de formas musicales ennoblecedoras y formas musicales corruptoras, en cuanto que son el ámbito en que se da o no el encuentro o identificación con el mismo Dios ordenador del mundo. El famoso teólogo suizo Hans King, para hablarnos de esa relación entre música y religión, lo va a hacer hablándonos del ser y hacer de tres famosos y extraordinarios músicos: Amadeus Mozart, Richard Wagner y Anton Bruckner. Sin embargo, como te decía hace unos momentos, hablaremos tan solo de dos. Vamos a hablar de Mozart y de Bruckner. Para esto, el teólogo comienza diciéndonos que la música y la religión son fenómenos universales de la humanidad y que ambos son patrones humanos ambivalentes. Dice el teólogo, si la religión puede difundir humanidad, pero también justificar la inhumanidad, también entonces la música es utilizable para bien como para mal. Con la música se dio expresión a sentimientos nobilísimos, a belleza indescriptible y a suma felicidad. Pero con ello también se encaminó a millones de personas hacia la guerra y hacia la muerte. No es de extrañar, pues, que desde tiempos remotos distinguieran los humanos en la música voces de los dioses, pero también voces de los demonios. Continúa diciéndonos el teólogo católico suizo progresista que la música puede ser expresión de diferentes cuestiones como emociones humanas, o bien del quehacer artístico que va a lo largo de la historia, desde la monodia a la compleja polifonía, o bien ser expresión de lo trascendente, de lo divino o encauzamiento hacia ello.
siendo esto válido tanto para la música vocal como para la instrumental. Antes de hablarnos de los dos músicos, cierra el sacerdote católico estos comentarios con la siguiente idea. Dice el teólogo: en determinados momentos le es dado al ser humano abrirse, y abrirse tanto que acierta a percibir en el sonido infinitamente bello el sonido de lo eterno. Pues bien, vamos a hablar entonces primeramente de Wolfgang Amadeus Mozart. El escritor alemán Wolfgang Hildesheimer aseveró que Mozart fue un fenómeno católico. Pero, ¿era Mozart verdaderamente católico? Afirma el teólogo Hans King que sí era creyente católico, pero no un creyente de rigor eclesial. Aunque su padre, Leopold Mozart, muy creyente y crítico, lo educó católicamente, teniéndolo 12 años bajo la tutela de los jesuitas, teniendo incluso un año de teología y un año de filosofía, siendo también verdad que ingresó a la logia masónica en 1784, a pesar de la condena a esta de parte del Papa Clemente XII en 1738. En lo que respecta a su producción musical sacra, esta es abundante. Entre sus más de 60 obras cabe destacar su misa en do mayor, su misa de la coronación, su Ave Rerum Corpus y su Requiem. Pese a no encontrar una profunda religiosidad en la vida de Mozart, el teólogo comenta que la música de Mozart, dice él, cobra para mí su relevancia religiosa no solo ahí donde están musicados temas o formas religiosas y eclesiales, sino precisamente en virtud de la técnica compositiva de la música no vocal, simplemente instrumental, en virtud de la exégesis universal de su música que rebasa la conceptualidad extramusical. El punto más alto de la historia de la música lo representa la obra de Amadeus Mozart. El pensador Ottomar Spann, en su ensayo titulado Grandeza de Mozart, dice de él: porque nadie ha existido jamás que sea más grande que Mozart. Solo a su misma altura se sitúan gentes como Platón, como Fidias, cualquier otro que alcance la maestría suma. ¿Y en qué supera Mozart a las obras maestras de su género y todos los restantes hombres creadores? En esto, en que su música no es cosa de este mundo, sino sobrenatural. Y ello en un riguroso sentido literal de la palabra y no figurativo. En un reconocimiento de la obra del músico alemán, el teólogo suizo termina sus comentarios sobre Mozart de la siguiente manera. Dice así el teólogo: es preciso decir que el 4 de abril de 1787, tan solo 4 años antes de su temprano óbito, Amadeus Mozart, con 31 años, escribía a su padre, postrado en el lecho de muerte, algo que también expresaba ante sus amigos, lo cual merece la pena repetir aquí. Expresó Mozart: no me acuesto nunca sin tener presente que, pese a lo joven que soy, acaso no esté aquí el día siguiente, y ninguno de cuantos me conocen podía decir que soy malhumorado o triste en el trato con los demás. Por tal ventura, doy cada día las gracias a mi Creador, deseándosela a mi vez, de todo corazón, a cada uno de mis semejantes. Pues bien, esto es lo que podemos externar con respecto de lo que pensaba Hans King de Mozart en esta relación de la música con la religión. Ahora bien, veamos qué nos comenta el señor Hans King con respecto del gran músico también llamado Anton Bruckner. Nos dice que Bruckner nace en la Alta Austria en 1824, siendo su padre un maestro de escuela
y que tocaba el órgano de la iglesia local. Este tipo de actividades también las llevó a cabo Antón. Llega a desarrollarse específicamente como auxiliar docente, maestro y organista de una escuela rural, organista de la Catedral de Linz y director de su coro. Se dice que era un hombre introvertido, sin experiencia mundana, apolítico, un soltero estrafalario, un torpe o inepto para la vida. Tuvo la oportunidad de impartir armonía y contrapunto en la Universidad de Viena, obteniendo allí mismo 5 años antes de su muerte un doctorado honoris causa. El joven pianista del que ya te había comentado, James Rhodes, vivo actualmente, en su libro que también ya te había presentado, Instrumental, nos hace un comentario, o nos refiere un comentario que sobre sí mismo hace Bruckner y con el cual se retrata de manera profunda y clara. Llegó a expresar Bruckner: quieren que componga distinto. Podría, desde luego, pero no debo hacerlo. Dios me ha elegido entre miles de personas y me ha dado precisamente a mí este talento. Es a Él a quien debo rendir cuentas. ¿Cómo podría, después de enfrentarme a Dios Todopoderoso, si siguiera a los demás y no a Él? Con razón, el teólogo suizo Hans King lo califica como el músico religioso más porfiado de la segunda mitad del siglo XIX. El mismo King, como teólogo y sacerdote, tiene claro que la predicación de la palabra constituye un requisito capital, ante todo, para la fe cristiana, pero también está convencido que con la música, y no solo la música vocal, sino también la instrumental, se puede expresar la fe. Bruckner era un hombre de una fe sencilla, de una fe de niño, y esto significa que era incapaz de expresar verbalmente su fe, pero sí era capaz de expresarla de manera descomunal a través del lenguaje musical. Dice nuestro mismo teólogo Hans, lo que propiamente le ha fascinado del músico Bruckner. Dice, esa relación entre la fe personal sencilla y música grandiosa en la que la fe ha hallado un lenguaje tonal insuperable. Es un músico atípico en el mundo musical secularizado o alejado de Dios del siglo XIX. Hay una combinación magistral de lo sagrado y lo profano en las sinfonías de Bruckner. Para él, la música es el lenguaje del corazón, y su corazón tenía una fe profunda. Con frecuencia, oraba a Dios mientras componía, no solo su Te Deum y su novena sinfonía, sino toda su obra la dedica, así lo dice el músico, a la mayor gloria de Dios. Bruckner es un caso atípico en la crisis de la música y todo el arte del siglo XIX. Culmina el teólogo suizo su reflexión sobre Bruckner planteándose la obra del músico, quizás como una alternativa ante la crisis de la época moderna. Manifiesta ya fuertemente en el siglo XIX con las siguientes palabras. Dice el teólogo, el sinfonismo contradictorio y a la vez unitario de Bruckner podría servir, si no de modelo, al menos de estímulo para una síntesis nueva transmoderna. ¿Acaso una música nacida otra vez del espíritu religioso que en el lenguaje tonal enteramente propio haga cobrar expresión sensual a lo que palabras y gestos no sepan decir con igual intensidad y espiritualidad? Al revisar estas ideas que el teólogo suizo nos aporta con respecto del músico Anton Bruckner, asoman a mi mente las experiencias que con la música tuvo el afamado filósofo español Manuel García Morente, y las cuales narra en una carta mandada a un querido amigo y que después de la muerte del filósofo publica con otros escritos en un libro titulado El hecho extraordinario,
y otros escritos. Hablemos, pues, del hecho extraordinario. El hecho en el que el doctor García Morente tuvo esa experiencia especial con la música aconteció en la noche del 29 al 30 de abril de 1937. Y para que comprendamos mejor dicho acontecimiento, el doctor Morente cree conveniente que sepamos de una serie de circunstancias que previamente vivió, pues a su juicio guardan una estrecha relación con el hecho. El contexto en el que ocurre todo esto es la Guerra Civil Española en 1936. El doctor Morente es destituido de sus cargos en la Universidad de Madrid, matan a uno de sus yernos y le avisan que se trama su asesinato, por lo cual conviene que salga del país. Logra irse a Francia, consiguiendo una habitación en París gracias a un amigo español que tenía un piso en París. Siendo un sujeto que padece insomnio, este se agudiza por la preocupación de sus hijas, por la suerte que pueden correr en tales circunstancias, pero, a pesar del grado de tensión, inestabilidad, angustia, las cosas se van acomodando de tal manera que se perfila una adecuada solución, emergiendo dos propuestas de trabajo: la elaboración de un diccionario francés-español y español-francés y una cátedra en la Universidad de Tucumán en la Argentina, con la posibilidad de apoyo de dicha universidad para que sus hijas salieran de España y se reunieran con él en Argentina. Dice Morente: mi vida, los hechos de mi vida, se habían hecho sin mí, sin mi intervención. En cierto sentido, cabe decir que yo los había presenciado, pero de ningún modo causado. Tales pensamientos iban generando la idea de una providencia divina que hace nuestra vida y nos da y atribuye, estando ya profundamente grabada en mi espíritu. Por otra parte, no podía concebir esa providencia sino como supremamente inteligente, supremamente activa, fuente de vida, de mi vida, de toda vida, es decir, de todo complejo o sistema de hechos plenos de sentido. Pensaba en Dios, pero siempre en el Dios del deísmo, en el Dios de la pura filosofía, en ese Dios intelectual en el que se piensa pero no se reza, Dios humano, trascendente, inaccesible, puro ser lejanísimo. Comencé a pensar que la única actitud congruente con esa providencia impersonal era la simple resignación, el sometimiento completo. Ante esta situación de confusión de ideas contradictorias y estado de tensión, el filósofo toma una decisión y sigue diciendo: haciendo un esfuerzo enorme de voluntad, me impuse la obligación de tomar algún descanso, de procurarme algunas horas de tregua en el pensamiento. Se me ocurrió poner en marcha la radio para ayudarme a la distracción. Estaban radiando música francesa, final de una sinfonía de César Franck, luego al piano, la pavana para un infante muerto de Ravel, luego en orquesta, un trozo de Berlioz intitulado La infancia de Jesús. No puede usted imaginarse lo que es esto si no lo conoce. Algo exquisito, suavísimo, de una delicadeza y ternura tales que nadie puede escucharlo con los ojos secos. Cantábalo un tenor magnífico de voz dulce, aterciopelada, flexible y suave, que matizaba incomparablemente la melodía pura, ingenua, verdaderamente divina. Cuando terminó, callé la radio para no perturbar el estado de deliciosa paz en que esa música me había sumergido. Por mi mente empezaron a desfilar, sin que yo pudiera oponerles resistencia, imágenes de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Seguí representándome otros periodos de la vida del Señor, el perdón que concede a la mujer adúltera, la Magdalena, lavando y secando con sus cabellos los pies del Salvador,
Jesús atado a la columna, el cirineo ayudando al Señor a llevar la cruz, las santas mujeres al pie de la cruz. Y así, poco a poco, fuese agrandando en mi alma la visión de Cristo hombre clavado en la cruz, en una eminencia dominando un paisaje de inmensidad, una infinita llanura pululante de hombres, mujeres y niños, sobre los cuales se extendían los brazos de nuestro Señor crucificado. Sigue diciendo el filósofo, no me cabe la menor duda de que esta especie de visión no fue sino producto de la fantasía excitada por la dulce y penetrante música de Berlioz, pero tuvo un efecto finalmente en mi alma. Ese es Dios, es el verdadero Dios, Dios vivo, esa es la providencia viva, me dije a mí mismo, ese es Dios, que entiende a los hombres, que vive con los hombres, que sufre con ellos, que los consuela, que les da aliento y les trae salvación. Lo primero que haré mañana será comprar mi libro devoto y algún manual de doctrina cristiana. Aprenderé las oraciones, me instruiré lo mejor que pueda en las verdades dogmáticas, procurando recibirlas con la inocencia del niño, es decir, sin discutirlas ni sopesarlas por ahora. Ya tendré tiempo de sobra cuando mi fe sea sólida y robusta y esté por encima de toda vacilación para reedificar mi castillo filosófico sobre nuevas bases. Compraré también los santos evangelios y una vida de Jesús, 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 bondad, misericordia, una figura blanca, una sonrisa, un ademán de amor, de perdón, de universal ternura, Jesús. Aquí hay un hueco en mis recuerdos tan minuciosos. Debí quedarme dormido. Mi memoria recoge el hilo de los sucesos en el momento en que despertaba bajo la impresión de un sobresalto inexplicable. No puedo decir exactamente lo que sentía. Miedo, angustia, aprensión, turbación, presentimiento de algo inmenso, formidable, inenarrable, que iba a suceder ya mismo, en el mismo momento, sin tardar. Me puse de pie, todo tembloroso, y abrí de par en par la ventana. Una bocanada de aire fresco me azotó el rostro. Volví la cara hacia el interior de la habitación y me quedé petrificado. Allí estaba él. Yo no lo veía, no lo oía, yo no lo tocaba, pero él estaba allí. En la habitación no había más luz que la de una lámpara eléctrica, de esas diminutas de 1 o 2 bujías en un rincón. Yo no veía nada, no oía nada, no tocaba nada, no tenía la menor sensación, pero él estaba allí. Yo permanecía inmóvil, agarrotado por la emoción, y le percibía. Percibía su presencia con la misma claridad con que percibo el papel en que estoy escribiendo y las letras negro sobre blanco que estoy trazando. Pero no tenía ninguna sensación, ni en la vista, ni en el oído, ni en el tacto, ni en el olfato, ni en el gusto. Sin embargo, le percibía allí presente, con entera claridad, y no podía caberme la menor duda de que era él, puesto que le percibía, aunque sin sensaciones. ¿Cómo es esto posible? Yo no lo sé, pero sé que él estaba allí presente y yo lo percibía con absoluta e indubitable evidencia. Era una caricia infinitamente suave, impalpable, incorpórea que emanaba de él y que me envolvía y me sustentaba en vilo, como la madre que tiene en sus brazos al niño, pero sin ninguna sensación concreta del tacto. Después de esta experiencia, ¿qué pasó con el filósofo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta experiencia? El doctor García Morente, un poco de tiempo después, ingresó al seminario, ordenándose como sacerdote 3 años después de su ingreso.